Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado La justicia electoral en época de crisis, que se lleva a cabo en el marco del 30º aniversario de la creación de Fundejuz. El mismo ha sido declarado de interés por la Corte de Justicia de Salta mediante acordada número 13.400 del día 14 del corriente mes y año. Auspician los colegios de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, Zárate Campana, Trenquelauquen, Pergamino, General Rodríguez Moreno, Junín, Azul, Bahía Blanca y Necochea. Las asociaciones de magistrados y funcionarios de La Plata, La Matanza, Morón y San Martín, la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, los colegios de abogados de Morón, San Martín y La Matanza, y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina. Se encuentran presentes por las instituciones mencionadas, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, la presidenta Mercedes Conti, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, el presidente Cristian Fabio, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Pergamino, Selva Correa, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, Pedro Arrowi, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, Thaís Lehmann, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Bahía Blanca, Miriam Carpintino, en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, Enrique Gorostegui, en representación de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, Ignacio Echepare, en representación del Colegio de Abogados de Morón, Bárbara Pepe, y en representación del Colegio de Abogados de La Matanza, Carlos Bustamante. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejuz, Joaquín Darrocha. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de Fundejuz y todos los que recién se están acercando a nosotros. Como ustedes saben, nuestra fundación está cumpliendo 30 años y estamos desarrollando ya desde el año pasado actividades preparatorias de lo que será un futuro congreso o jornadas de festejo de una fecha tan cara para nosotros. Y les quiero decir que aparte de esta reunión que estamos desarrollando ahora, en el futuro próximo tendremos otras reuniones. La semana que viene, el 29 de junio, el doctor Daniel Ardeta, que desarrollará el tema del rol del juez en el proceso acusatorio. El día 7 de julio, los doctores Laborde, Ángela Ledesma y Marcela Delangue sobre la abogacía y el juzgamiento en la emergencia. Y por último, en el mes de agosto, los doctores Felipe Fusito, Lipovetsky y la licenciada Silvia Larrufa hablarán sobre la función política del Poder Judicial. Todo esto aparecerá en nuestras publicaciones para que quienes quieran inscribirse lo puedan hacer con facilidad. Bueno, dando ya comienzo a nuestra reunión, les quiero agradecer de nuevo a los doctores Ovejero, Burimborde y Bejas su presencia, y decirles que para nosotros es un tema, y creo que para todos, este es un tema realmente novedoso, que una sola vez en todos los años que tiene Fundejuz lo desarrollamos en su momento con el entonces presidente del Consejo, de la Cámara Electoral Nacional, pero nos parece que es esencial que conozcamos todos cómo es la tarea y sobre todo cómo es la tarea en condiciones tan difíciles como las que tenemos que hacer hoy en día a raíz de la emergencia. Creo que hay mucho por saber y sobre todo hay que conocer que la justicia electoral es la más cercana que tenemos a la actividad política. Tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con las elecciones que se hacen en el país, tanto en el orden provincial como nacional, y por eso es que hemos convocado a 3 personas
conocedoras del tema, pero además representativas del orden federal y de dos de las principales provincias de nuestro país, para que aprendamos algo más sobre la justicia electoral. En primer término, le vamos a dar uso de la palabra a la doctora Teresa Ovejero Cornejo, quien, como dije, es jueza de la Corte de Justicia de la provincia de Salta y vocal suplente del Tribunal Electoral de esa misma provincia. Tiene realizados dos diplomaturas, una en género y participación y otra precisamente en el tema que nos ocupa en derecho electoral. Y ha sido durante mucho tiempo secretaria del Tribunal Electoral de la provincia. Ejerce además la secretaría, o ha ejercido la secretaría de la Escuela de la Magistratura de la provincia de Salta, y hay, como en los demás casos, muchos otros antecedentes, pero creemos que lo más importante es escuchar a los disertantes, ya que sus antecedentes son por todos conocidos. Le doy entonces la palabra a la doctora Teresa Ovejero Cornejo, agradeciéndole nuevamente su participación, y luego lo haremos con los otros dos integrantes de este panel. Doctora Ovejero, cuando usted guste. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Fundejus por invitarme a participar de esta jornada tan interesante en un momento en el que en el país hay tantas elecciones. Agradecer también y saludar a los otros panelistas con quienes la verdad que para mí es un gusto compartir esta jornada, y también saludar a todos los que están conectados hoy a través de esta página, a través de la web que nos acerca tanto, y podemos estar de distintos lados hoy aquí reunidos. Así que muchas gracias. Y decirles que, como bien anunciaban en la presentación, bueno, yo estoy en el tema electoral, la verdad, desde hace muchos años. Veo ahí muchas caras conocidas, desde el año 94, que estuve en la Secretaría Electoral, y me ha tocado organizar muchas elecciones, y me ha tocado participar en muchas elecciones, observar muchas elecciones, tanto en el país como observación en otros países de procesos electorales, y sin duda el que tenemos hoy por delante es un proceso electoral muy complejo en lo que es esta etapa de pandemia, en lo que es esta etapa de crisis. O sea, el título que la justicia electoral en épocas de crisis, que es para lo que hemos sido convocados, creo que es muy interesante, porque todo lo que podemos haber visto en elecciones anteriores o todo lo que implicó organización, hoy nos cambia muchísimo en con qué nos vamos a encontrar al momento tanto de organizar la elección por parte del organismo, como del elector, como de los partidos políticos, como de la forma de hacer campaña, de capacitar. Es decir, son muchos los cambios que hoy tenemos. Pensemos que una elección nos plantea reunión de personas, una elección plantea campañas políticas con mucha gente, el día de la elección, gente en las escuelas, gente en las calles, y hoy todas las medidas sanitarias que nos están indicando desde los de las distintas carteras, los ministerios de salud, es evitar esas reuniones de personas. Entonces tenemos que lograr hacer conjugar las elecciones, hacer conjugar el derecho al voto, hacer conjugar el derecho a ser elegido con el cuidado de la salud de la gente, y bueno, se plantea una situación, la verdad, bastante compleja. Yo les voy a contar un poco cuál es la situación de la provincia de Salta. Hoy, en el mes de enero, se convocaron elecciones. Salta tiene muchas particularidades. Una gran particularidad es que el instrumento de votación que tenemos es la boleta de voto electrónico. Eso se la distingue de muchas de las otras provincias, y genera también una serie de preparativos distintos de lo que es una elección en general. Les decía que en el mes de enero se convocaron a elecciones generales para renovar cargos legislativos, senadores y diputados, todos los concejales de la provincia, y posteriormente también se convocó a convencionales constituyentes para reforma de la Constitución provincial. La fecha que se había elegido era el de julio próximo,
y posteriormente, y dada el sistema sanitario colapsado en la provincia y la situación epidemiológica actual, el gobernador, mediante un decreto posterior, resolvió postergar la fecha de las elecciones del 4 de julio al 15 de agosto. Lo curioso de esto es que el cronograma electoral ya había empezado a desarrollarse, ya se había cumplido el plazo de 60 días antes de la elección para lo que es conformación de alianzas, ya se hizo 50 días antes presentación de lista, e incluso el Tribunal Electoral ya oficializó las listas de candidatos, es decir, la postergación de la fecha de las elecciones se da cuando las listas ya se encuentran oficializadas. De alguna manera generó también una serie de complicaciones en lo que son los partidos políticos y el volver a hacer un cronograma electoral basado ya en una nueva fecha de elecciones. De esta manera nos encontramos con un cronograma nuevo, pero se ha respetado, y los partidos políticos han respetado hasta acá lo que fue la oficialización de las elecciones. Es decir, se modificó lo que es presentación de listas de presentación, perdón, de las fotos, de los colores. Recordemos, como les decía, que estamos frente a un sistema de voto electrónico, con lo cual la presentación se hace todo a través de Internet. Este es un poco el panorama, las particularidades con las que nos hemos encontrado en la provincia de Salta, y en base a eso quería hacerles como un resumen de dónde estamos parados, contarles ahora cuáles son las consideraciones, o sea, qué es lo que hemos hecho desde el Tribunal Electoral para poder organizar la elección, ya sea desde consideraciones generales de lo que fue la organización de la elección en sí, es decir, de la atención del tribunal, hasta otras cosas como por ejemplo los actos preelectorales y los actos electorales también. En lo que son las consideraciones generales, nosotros tuvimos, por ejemplo, ahora voy a ver si puedo compartirles eventualmente una pantalla, pero no sé si no me está dejando. El anfitrión me tiene que dejar compartir la pantalla, me dicen acá. No sé si... Ahí, doctora. A ver si puedo, no me deja compartir. El anfitrión me tiene que permitir compartir la pantalla, no sé, doctor, si es que... Sí, se lo habilité. Está habilitado. ¿Ahí está habilitado? No, no me deja. Bueno, no importa. Un poco la idea era contarles dentro de lo que son las distintas etapas, lo que se ha hecho y cómo hemos organizado la elección. Primero, ¿qué es? El Tribunal Electoral y el acceso al Tribunal Electoral. Nosotros ya tenemos un sistema de gestión electoral, le llamamos el sistema GESEL, por el cual los partidos políticos se comunican con el Tribunal Electoral de manera electrónica, tenemos una plataforma electrónica, tenemos carga de candidatos por internet, tenemos sistema de distribución de fondos de campaña a través de internet, es decir que la afluencia hoy de público al Tribunal Electoral no es necesaria, porque incluso se han hecho distintos modos de comunicación, es decir, se han ampliado todos aquellos modos de comunicación para evitar la concurrencia de gente hacia el Tribunal Electoral. Tenemos los protocolos de atención con distanciamiento social, se desarrollaron dentro de lo que es el sistema de gestión electoral distintas funciones para permitir el expediente digital directamente, y lo que ha sido importante, y en eso quería hacer un poco referencia, la presentación de listas de candidatos. Recordemos que en la provincia tiene 60 municipios, la cantidad de listas que se presentaron es muy importante. Cabe destacar también que se suspendieron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
que en la provincia están previstas previo a la elección general en el mes de diciembre. Mediante ley 8225 se decidió suspender las elecciones, con lo cual los partidos políticos se encontraron ante una situación un poco compleja, porque tuvieron que presentar directamente sus listas de acuerdo a lo que indicaban las distintas cartas orgánicas. Esta presentación, que fue, y normalmente siempre, y todos los que estamos en electorales conocemos que el día de la presentación de candidatos es un poco caótica, se hizo exclusivamente a través de la web y a través del sistema de gestión electoral, y directamente hasta las 12 de la noche del día sábado, del vencimiento de la lista, podían hacerse las presentaciones a través de internet, y después directamente se cortaba la comunicación, y con lo cual se estableció un mecanismo de turnos para que los partidos políticos pudieran después, entre el domingo y el lunes, que justo tocó feriado acá, hacer las presentaciones y acompañar solamente las aceptaciones de candidatura, que son las que sí o sí necesitábamos que vengan en papel. Todo lo demás se realizó en forma electrónica, y de esa manera, la verdad que fue muy ordenada toda la presentación de listas de candidatos, y se pudo oficializar esas listas y notificar sin mayores inconvenientes. Se elaboraron también, por otro lado, unos protocolos de bioseguridad. Estos protocolos, en los que trabajó el Tribunal Electoral durante todo el tiempo, se hicieron con la colaboración del Servicio Médico del Poder Judicial, y a la vez también se participó y se tuvo que presentar ante el Comité Operativo de Emergencia, que por ley está en esta provincia, de manera de que sea el Comité Operativo de Emergencia quien apruebe los protocolos que se van a utilizar para las elecciones. Los protocolos creo que son bastante parecidos a los que se están utilizando en todas las demás elecciones, que tienen que ver con distanciamiento social el día de las elecciones, tienen que ver también con control de temperatura en el ingreso, con alcohol en gel cuando la persona también va a ingresar. Recordemos que nosotros la votación se hace a través de una pantalla táctil, con la limpieza de la pantalla cada tantas votaciones que se hacen. A la vez también con la entrega de una lapicera previamente sanitizada, o pedirle al elector que sea él quien utilice la lapicera propia para evitar todo lo que sea este contacto. Además, se ha previsto para esta ocasión que no haya capacitación presencial, tanto del personal que colabora con la elección, llámese los veedores judiciales, como así también para las autoridades de mesa. Y acá hay un dato que es importante, y es que por ley 8010, que es la ley de control del voto electrónico en la provincia, las autoridades de mesa son los docentes. Los docentes de Salta están prácticamente todos ya vacunados, ya incluso con doble vacuna, con lo cual, en ese sentido, creemos de que no vamos a tener tanto inconveniente con la convocatoria de las autoridades de mesa para que puedan asistir ese día. Las autoridades de mesa, los docentes de la provincia, a través de un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, se encuentran ya en su gran mayoría capacitados en el uso de esta tecnología, y por ende van a ser, se los va a convocar para que actúen en las elecciones como autoridades. Ya tenemos gente que ha trabajado en elecciones anteriores, e incluso ya hemos abierto la inscripción para que los docentes puedan anotarse, y ya contamos con un número de personas como para poder ir trabajando en una capacitación virtual. Es decir, se va a trabajar muchísimo en esta oportunidad en todo lo que es capacitación virtual, tanto para autoridades de mesa, para deudores y también para los electores. Nosotros, si bien ya hace muchos años, desde el año 2009 como práctica, pero sí desde el 2011 ya tenemos este sistema de votación electrónica en la provincia, y el electorado está acostumbrado a esta forma de votar. De todas maneras, siempre, previo a las elecciones, hacíamos capacitación ciudadana en lugares de acceso público. En este caso, el tribunal ha resuelto que no se haga de esa forma, y sí se va a hacer la capacitación a través de la web y a través de los simuladores que se van a, que se instalan en los distintos, digamos, tanto en celulares como en computadoras, a la vez que se va a hacer mucha publicidad de lo que es el sistema de votación.
Recordemos que de acuerdo a la modalidad de votación que tenemos aquí, y al tener que hablar de una pantalla, eso facilita de alguna manera también el que no tengan tanta necesidad de fiscales los partidos políticos, porque no nos olvidemos que no hay problema de reposición de boletas, incluso cuando se hace el escrutinio provisorio una vez concluido el acto electoral, lo puede hacer directamente el presidente de mesa, con el control de los fiscales que estén, pero es un sistema en el que generalmente no se plantean, o sea, prácticamente conflictos al finalizar, y esto creo que de alguna manera en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, resulta algo que realmente ayuda a lo que es la elección. Por otro lado, en este caso vamos a autorizar, el tribunal ha resuelto que el día de la elección se va a autorizar exclusivamente el ingreso de las personas que van a votar, no se va a permitir que vayan con acompañantes, obviamente salvo el caso de que tenga algún tipo de discapacidad, pero la idea es limitar el ingreso, que las filas eventualmente se hagan afuera de los lugares de votación, que no se concentre mucha gente, es decir, todas que hacen a un proceso electoral cuidado en materia de seguridad sanitaria. Por otro lado, en lo que hace a las campañas electorales, y eso después creo que nos va a interesar a todos, escucharlo mucho al doctor Béjar y a ver qué disposiciones toma la Cámara Nacional Electoral. Acá el tribunal, en lo que hace a campaña en general, no tomó ningún tipo de disposición y va a limitar lo que es la campaña a las disposiciones que toma el Comité Operativo de Emergencia, es decir, lo que hace a restricciones de reuniones sociales, lo que hace a restricciones de horarios, lo que hace a todas las medidas que se toman ya en general para limitar las situaciones que puedan acarrear peligro en cuanto al contagio de esta pandemia. Son muchos, creo, los desafíos con los que nos vamos a encontrar quienes estamos en organismos que tienen a su cargo llevar adelante todos estos procesos electorales. Hemos estado viendo cómo se han ido dando las elecciones en otros países, incluso hemos visto ya en Misiones que se ha llevado a cabo, creo que con todo éxito, el proceso electoral de esa provincia. Y creo que también vamos aprendiendo de lo que va pasando en todos esos lugares. A la Argentina, de alguna manera, tenemos la suerte de que el proceso electoral, tanto de las provincias como de la nación, ya se da después de un año de que se ha iniciado esta pandemia y nos encuentra con mucha gente vacunada y con, de alguna manera, con la experiencia de otros lugares donde ya se hicieron todos estos procesos electorales. Así que creo que va a ser muy importante también que los tribunales electorales, los organismos electorales, visibilicen todo este tipo de medidas, que las hagan públicas, que la gente sienta tranquilidad y seguridad para ir a votar. Creo que eso es algo muy importante para nosotros, que le llevemos esa tranquilidad a la gente, que el elector no sienta que no puede ir a votar porque está corriendo algún tipo de peligro, y creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy, buscar todas aquellas medidas que permitan al elector, porque tenemos que pensar que el voto es un deber, pero también es un derecho, y que tenemos que tratar de garantizárselos a todos. Así que de esta manera yo concluyo mi exposición, muy atenta a escuchar qué dicen quienes me siguen en la palabra. Agradezco mucho a Fundejus, y bueno, quedo si eventualmente hubiera alguna pregunta, y los quedo escuchando. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Y de paso me olvidé decirle que mandara nuestros saludos a Aguilar, colega tuyo y quien nuestro representante. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctora? No lo estoy escuchando, perdón, doctor. No sé qué me pasa con el audio. No, simplemente, ahora sí. Ahí lo escucho, sí. Se lo escuchó. Bueno, que mandara saludos a nuestro representante en Salta, que es el doctor Horacio. El doctor Aguilar.
tu colega de Sí, un muy buen representante, la verdad que lo tenemos incorporado a la Corte hace poco tiempo y es un lujo para nosotros. Le voy a transmitir su saludo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, les toca el turno ahora a la doctora Ana María Gurimborne, a quien también, con quien he tenido el gusto ya hace muchos años de conocernos, y que tiene una larga experiencia como presidente de la Cámara Primera de Sindicato Comercial del Departamento de La Plata, y como tal es integrante de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, actualmente ejerciendo su vicepresidencia. La doctora Gurimborne, además, es actualmente presidente y fundadora del Foro Federal de los Gobiernos Regionales Locales y profesora en la Universidad Católica de La Plata, en la Cátedra de Derecho Procesal Civil Comercial y Familia. Con esa breve presentación, más allá de otros mencionar, Doctor. la palabra, ¿escuchan? ¿Me escuchan? Se lo escucha con mucha interferencia, doctor. Mucha interferencia. Solamente, no tengo nada acá, voy a hacerlo, pero bueno. Simplemente por ponerla en posición ya de la cátedra y la doctora Gurimborne y nos relate cuál es la situación, las particularidades del ejercicio electoral de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por dedicar tiempo a escucharnos. Yo siempre digo que los que trabajamos en el área electoral estamos tan fascinados con lo que hacemos que por ahí nos excedemos en los tiempos o en las reflexiones, así que tengo puesto el reloj para no excederme. Bueno, la doctora Ovejero ya hizo referencia a un enorme ristra de dificultades que nos plantea el encarar una elección en un contexto de pandemia. La provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene bastantes particularidades en cuanto a los procesos electorales. Históricamente, la provincia de Buenos Aires lleva adelante sus elecciones, aplicando las elecciones locales, aplicando la ley de simultaneidad. De manera que la tarea de la autoridad electoral de la Junta de la Provincia de Buenos Aires es una tarea de logística previa y post acto electoral, salvo para los electores extranjeros que en la provincia de Buenos Aires tienen derecho a votar hasta cargo de gobernador. ¿Qué nos ha ocurrido felizmente en la provincia de Buenos Aires este año de pandemia? El padrón de extranjeros ha crecido, ahí hay una fichita. Bueno, digamos, hemos observado un crecimiento importante de todos los actores electorales. Nuestro padrón de extranjeros, ¿podés compartir el PowerPoint? No me oye, sí. Las primeras dos fichas muestran cuántas fuerzas, pasala, la siguiente. Bueno. Uy, no está el número. Nosotros tenemos reconocidas y vigentes hasta el día de hoy 50 partidos provinciales y 155 agrupaciones municipales vigentes para 135 municipios. Pero tenemos en trámite, con posibilidades de obtener la personería antes del cierre, que va a ocurrir el 8 de julio, 20 partidos políticos provinciales y 136
agrupaciones municipales. Es un fenómeno, yo creo, digno de estudio sociológico y de los politólogos, porque yo hace más de 20 años que integro la Junta Electoral y nunca para una elección hubo un número tan importante de fuerzas nuevas intentando llegar para poder participar del acto electoral. Juntamente con esto, ¿qué significa? Trabajo administrativo previo. El padrón de electores extranjeros ha crecido en más o menos 160.000 electores. Con lo cual nuestro volumen de trabajo se ha multiplicado por un número bastante alto, frente a las dificultades que significa trabajar en tiempos de pandemia. Porque para todos estos trabajos nosotros hemos tenido que prescindir de los empleados y funcionarios que son personal de riesgo, de los que para llegar a su oficina debían utilizar transporte público. Es decir, tenemos bastante mermada la capacidad de trabajo tal cual la veníamos utilizando hasta ese momento. En función de esto, estamos trabajando muy próximo con el Ministerio de Salud de la provincia, que nos va guiando en las formas que podemos ir estableciendo protocolos de trabajo, porque nosotros todavía tenemos voto de papel. Esto significa que hay que hacer trabajo manual de armado de urnas y de llenado de urnas. El otro día dije, acá en casa, delante de unos amigos de los chicos, no, porque tenemos que empezar a llenar urnas, y me miraban con los ojos como huevo frito. Y les digo, las urnas se llenan con el material que llega a la mesa electoral. Si ustedes quieren le podemos poner los votos, pero no los tenemos a los votos. Me miraban como diciendo, ¿cómo puede ser tan inconsciente de hablar de llenar las urnas? Bueno, este es un trabajo que es absolutamente manual y que se tiene que hacer en un ambiente, por supuesto, grande, donde quepan varias personas trabajando a la vez para poder hacerlo por series. De manera que para esto hemos tenido que requerir que nos ayuden a la generación de un protocolo. Además de estas dificultades, nos encontramos con que los protocolos sanitarios indican menos mesas electorales en cada lugar de votación. Después el doctor Béjar nos va a decir qué límite van a poner ellos, pero se rumorea que el límite de mesas por establecimiento va a ser 8 mesas. Nosotros en el padrón de extranjeros no tenemos muchos establecimientos que tengan más de 8 mesas, pero sí ocurre que nosotros compartimos la provincia con la logística del fuero federal, y la justicia electoral de la nación tiene un estimado que va a crecer en necesidad de establecimientos escolares en un 30%, que es más o menos lo mismo que vamos a crecer nosotros. Y los establecimientos escolares ahora, además, hay que revisarlos, o no me acuerdo en este momento el término que utiliza el correo, con otros parámetros. Tenemos que ver que los lugares donde vayan a funcionar las mesas electorales tengan ventilación, y los cuartos oscuros, si no pueden tener ventilación permanente, que frecuentemente las autoridades de mesa dispongan que se ventilen en un momento que no haya demasiados electores haciendo fila para votar. Los cargos que se eligen en la provincia de Buenos Aires en este momento son muchos. Tenemos son como 115 legisladores y 2.600 y pico
entre concejales y consejeros escolares. Esto, el número total es 2.727 cargos debemos cubrir después de esta elección. Esto significa que en elecciones legislativas, es decir, en elecciones de medio término, nosotros manejamos más o menos un número de 40.000 candidatos a esos cargos. Esos 40.000 candidatos, 60.000 manejamos en una elección en la que está incluido el Ejecutivo. Pero eso ha hecho que, gracias a Dios, nosotros tengamos desarrollados sistemas informáticos para la carga de los candidatos, sistemas que ya van controlando las condiciones del candidato y le van avisando al partido político que los está cargando por dónde estaría fallando la condición constitucional para ese candidato. De modo que el partido político, si insiste en inscribirlo, ya sabe que va a tener que aclarar algún punto respecto de la situación de esos candidatos. Tenemos otro sistema electrónico para la inscripción de los adherentes a las listas de las líneas internas de las fuerzas políticas que participen en las EPAGOS. Y hemos desarrollado este año un sistema de presentaciones electrónicas con el cual evitamos la afluencia de público para realizar las distintas tramitaciones que tienen que hacerse en la Junta Electoral. De modo que esto también nos ha implicado modificar y ayornar un número bastante importante de las resoluciones y resoluciones técnicas con las que veníamos trabajando en los años anteriores. Estamos pensando, por ejemplo, para funcionalizar, si se puede decir así, cuartos oscuros que no tengan ventilación. En la mayoría de las escuelas las ventanas dan a la calle y la puerta da a un pasillo donde habitualmente se establece la mesa electoral. Bueno, estamos pensando en buscar un diseño diferenciado, utilizando a lo mejor dentro del aula, con puerta y ventana abierta, lo que se llaman cuartos oscuros móviles, que son una suerte de biombos que tiene el correo, que uno puede instalar en un rincón, cubriendo las mesas en las que se depositan las boletas. Todo depende de cuántas boletas tengamos para ver si sirven realmente para todas las mesas. Hay localidades donde hay un número bastante menor de boletas, pero donde hay muchas líneas internas en algún partido, el número de boletas se hace importante. Yo siempre recuerdo que en un partido importante de la provincia de Buenos Aires, hace 2 elecciones, hubo 41 listas. Así que el aula estaba tapizada de boletas. Estas son las dificultades que estamos viendo cómo superar en este momento, porque además tenemos que pensar en el, me sale storage, en el estivado y guardado de las boletas alternativas que tienen que llevar los fiscales para reponer boletas si en las mesas faltan boletas. Yo personalmente tengo una gran preocupación de ver cómo vamos a organizar los fiscales, porque si una fuerza política tiene 3 líneas internas y otras 2 fuerzas políticas tienen 2 líneas internas, ya ahí vamos a tener 3 y 4, 7 fiscales, más las autoridades de mesa. Si respetamos el protocolo sanitario de la nación de 2 metros entre persona y persona, también me doy cuenta que el fiscal que quedó a 6 metros del presidente de mesa no sabe lo que está pasando. Solo puede oír. Es un tema preocupante porque tampoco podemos limitar el número de fiscales.
hemos pensado en hacer, además de un kit sanitario para los integrantes de la mesa electoral, hacer un kit sanitario para darle a un delegado que vamos a llamar facilitador electoral, es una figura que se ha creado por la Junta Electoral a partir de este año, que tenga barbijos y alcohol en gel, porque nosotros no podemos decirle que no va a votar el que llegó a la puerta del comicio sin barbijo. Y no le podemos dar un barbijo usado, así que vamos a hacer un paquetito de barbijos para cada lugar de votación, para que podamos superar esto. Hemos preguntado al Ministerio de Salud cómo debemos manejarnos frente al supuesto de que aparezca un elector que tiene más de 37.5 de temperatura corporal. Porque la ley no dice que el que tiene temperatura corporal no puede votar. Entonces necesitamos alguna disposición sanitaria que nos diga qué hacemos, si le bajamos la urna a la calle, o teóricamente, de acuerdo a las disposiciones vigentes, no podría circular, pero ya llegó a la puerta de la escuela. Este es el tema. Todavía de estos interrogantes no tenemos respuesta, y lamentablemente cada día se nos van apareciendo más interrogantes de los que todavía no tenemos solución. Me parece que ya el tiempo se me escapó, no los quiero aburrir. Tarjeta blanca me está sacando el doctor. No los quiero aburrir, les agradezco la paciencia y les pido que nos tengan paciencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Urimborge. Un gusto de volver a verlo después de tanto tiempo. Y saludos a su esposa. Muchísimas gracias, doctor. Desde la época que estaba en La Plata, siendo como secretario de Justicia, mire que era... Hace años. Bueno, y en último término vamos a escuchar al doctor Daniel Dejas. El doctor Dejas es actualmente vocal de la Cámara Nacional Electoral, el más reciente de los vocales. Ha realizado posgrados en programas de formación de magistratura, de magistrados, en el Consejo de la Magistratura, y también otros posgrados como el Presidential and Constitutional Elections en la Universidad de Georgetown en Washington, y también sobre la reforma judicial en América Latina en la American University of Washington College of Law. Y debo recordar que viene de la provincia de Tucumán, donde ejerció durante muchos años como juez federal y como titular del juzgado número 1 también con competencia en materia electoral. Doctor Dejas, gracias por estar aquí y lo dejo en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir este espacio. Hay identidades de cuestiones sobre los que quienes me han precedido en la palabra han ido planteando. Voy a tratar de hacer una síntesis en aspectos relativos al funcionamiento de la justicia electoral en su momento, a los partidos políticos, al proceso electoral y algunas otras actividades que sí considero importante mencionarlas. En marzo, cuando comienza la pandemia, comienza la preocupación en la Cámara Nacional Electoral sobre cómo avanzar en el proceso que se iba a llevar a cabo. Y comienzan a sacar distintas acordadas, algunas acordadas sobre el trabajo presencial, las guardias mínimas presenciales que se debían llevar a cabo en la Cámara Nacional Electoral, y se implementa algo muy importante que es la firma electrónica para los 24 jueces funcionarios
de las secretarías electorales, es decir, comienza ya todo a digitalizarse en materia de expedientes judiciales. Luego de eso, con el regreso, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un momento decreta una feria, volvemos a esa feria y nos encontrábamos en la disyuntiva de cómo seguir trabajando con el personal. Entonces hicimos un estudio, un protocolo específico con el Departamento de Medicina Preventiva y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y arribamos a un convenio sobre trabajo e incorporación del personal, es decir, un sistema de burbujas para poder continuar con lo que ya era el inicio prácticamente del proceso electoral. Un segundo eje de análisis estuvo relacionado con los partidos políticos, es decir, cómo trabajábamos con los partidos políticos y cómo podíamos avanzar con un sistema no presencial. Y para eso se estableció un sistema de presentación de estados contables anuales que se lo hace exclusivamente mediante formato digital, e inclusive la documentación con la firma de las autoridades son subidas, escaneadas y subidas al sistema internet. Luego se hace cargas de todo lo que sean presentaciones judiciales sobre reconocimiento, conservación de personería política de los partidos políticos, desenvolvimiento, con el sistema LEX 100 que lo utilizamos a nivel nacional en el Poder Judicial. En el año 2020 la Cámara saca una acordada sobre el funcionamiento de los órganos colegiados partidarios, es decir, cómo podían llevarse a cabo las audiencias, las sesiones que tenían los órganos colegiados, por qué medios virtuales podían llevarse a cabo, y se exigía, mediante un determinado protocolo, sobre el modo de llevar a cabo estas audiencias y cómo debían implementarse los registros ante cualquier suerte de cuestionamiento. Luego se estableció un sistema de presentación de candidaturas, un sistema especial, donde los partidos políticos mediante este sistema no concurren al establecimiento del Poder Judicial y presentan, a través del sistema de presentación de candidaturas, presentan los precandidatos, los informes contables, llevan a cabo aperturas de cuentas bancarias y lo más pronto es el reconocimiento de alianzas. No tenemos certezas que a veces no se caigan los sistemas, entonces se preveyó también un sistema de guardia permanente, especialmente el último día, que es cuando se acumulan las presentaciones, para incluso poder recepcionar, ante la caída del sistema, poder recepcionar las presentaciones, en este caso, las presentaciones sobre las alianzas que vencen próximamente. Ya en el año 2020, ante el avance del coronavirus, se entendió que era necesario contar con la opinión de todos los actores o participantes del proceso electoral. Y para ello se llevó a cabo reuniones permanentes con la Secretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional Electoral, reuniones con el Comando General Electoral, con los jueces, juezas y secretarios electorales del país, organizaciones no gubernamentales, como decía, partidos políticos, y fuimos avanzando sobre todas las necesidades o las discusiones o planteos que se iban a llevar a cabo. A su vez, la Cámara Nacional Electoral, en relación tuvo reuniones a nivel internacional con la Red Mundial de Justicia Electoral, que cada 15 días se está informando y estamos analizando qué es lo que pasa en todo el mundo, o al menos en especial en Latinoamérica, las últimas elecciones del último periodo, y qué protocolos, qué situaciones se fueron observando dignas de ser analizadas. Actualmente seguimos trabajando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud con la culminación de un protocolo de salud, un protocolo sanitario para la jornada electoral. Un avance que se hizo es en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral,
es el padrón electoral, que por primera vez se lo hizo digital, evitando la manipulación de los padrones. Entonces estos padrones provisorios pudieron ser consultados durante todo este periodo, durante el cronograma electoral pudieron ser consultados por medios informáticos. Y sí se estuvo trabajando arduamente en el relevamiento de las escuelas o lugares de votación. Digo escuelas o lugares de votación porque la Cámara dispuso que se voten en principio en aquellos establecimientos que no tenían la gran capacidad. Tratamos de llevarlo hacia 8 mesas por establecimiento. Para eso se fue haciendo análisis presencial por parte de las secretarías electorales del país y monitoreando con el correo para ver el sistema informático de esas escuelas que deben, de allá salen el telegrama para hacer el escrutinio provisorio, que no lo hace la Justicia Nacional Electoral, lo hace el Poder Ejecutivo, y el correo en ese sentido implementó un protocolo de control que llevaba 60 aspectos que iban analizando en cada escuela para ver la posibilidad de insertarla dentro de las escuelas necesarias. Hay una acordada que recientemente sacamos, el 10 de este mes, en donde se establece todo lo relativo a la designación de las autoridades de mesa. Ya ante la proximidad de comenzar a instrumentar ya el sistema de votación, pensamos que era importante establecer todo un protocolo respecto de la designación de las autoridades de mesa, que en definitiva son quienes manejan las elecciones. Es decir, el ciudadano, a través de esa carga pública, es quien, en ejercicio de la efectiva democracia, lleva a cabo y controla la elección. El presidente mesa es la máxima autoridad, obviamente, de la mesa electoral. Para ello, veníamos haciéndolo desde enero, requerimos al Poder Ejecutivo Nacional la vacunación de la totalidad de las autoridades de mesa. Se anticipó la designación de dichas autoridades 65 días antes de las PASO. ¿Con qué finalidad? Por la experiencia, que ya la voy a comentar, que sucedió en otros países sobre una deserción muy grande de autoridades de mesa. Entonces queríamos tener ya, ir definiendo si las autoridades de mesa van a estar presentes y podemos contar con ellas. Se ratificó el principio de aleatoriedad y en la selección y designación de los presidentes de mesa. La obligación de no designar a quienes estuvieran afiliados en los partidos políticos. La selección de autoridades se sugirió, cada provincia tiene un sistema de vacunación distinta y no en todas van coincidiendo las edades de vacunación. Se sugirió la selección entre personas de 18 años hasta 55 años, salvo los vacunados y voluntarios que quisieran participar. Se aumentó la cantidad de personas preseleccionadas como autoridades de mesa. Es decir, pensando en que podía haber un gran ausentismo o planteos de excepciones en razón del COVID, se estableció una primera selección en donde cada distrito debía separar un presidente de mesa, 2 vocales titulares y 2 suplentes, es decir, 5 por mesa. Luego, con las respectivas presentaciones, excusaciones, etcétera, etcétera, se estableció que en las mesas impares se debe designar un vocal titular y un vocal suplente. Y en las mesas pares, un presidente, un vocal titular y un suplente. Es decir, tratamos de tener suficiente cantidad de miembros dentro de las autoridades de mesa para poder avanzar en la elección. ¿Por qué? Porque las experiencias electorales que fuimos recopilando en distintos países nos fueron demostrando que, más allá de las características singulares de cada país, se ha observado un índice muy bajo
de participación del electorado, sobre quienes, en especial sobre quienes conforman los grupos de riesgo en razón de su edad. Un aumento notable en el tiempo de emisión del sufragio y mayores filas para los ingresos. Y ya vuelvo sobre esto, que es lo que advertimos y que estamos pensando. Y un gran incremento de ausentismo en las autoridades de mesa designado. Es decir, de allí la necesidad de contar en mesas pares e impares entre 2 y 3 ya designados cuando llegamos al momento de la elección. Hemos llevado a cabo actividades continuas con reuniones, con seminarios virtuales, jornadas de capacitación virtual sobre los riesgos de desinformación y las buenas campañas en prácticas digitales. Reunión con organismos internacionales, les decía, con jueces federales, tuvimos 4 reuniones con todos los 24 jueces federales del país y con los secretarios electorales. Sí incorporamos otra figura, una figura que entendíamos que era necesaria, que es el facilitador sanitario. Es la persona que va a estar controlando el orden de las filas antes de ingresar, una vez adentro, estas personas, el uso del tapabocas, el ingreso de los votantes, el distanciamiento social cada 2 metros, va a evitar la aglomeración y los contactos físicos, y el encolumnamiento en la fila exterior. Y si seguimos con 2 figuras que se fueron creando, que son los delegados de escuelas. Los delegados de escuelas son los responsables de la escuela que están atentos a las necesidades de los presidentes de mesa, y el bolsín de contingencia, que ante la experiencia de otras elecciones en donde desaparecían boletas electorales, a los delegados de escuelas se les facilita con la presentación oportuna de los apoderados de listas de X cantidad de boletas electorales. Estas boletas electorales van a cada escuela y se le facilita al delegado la posesión de estas boletas electorales en el bolsín de contingencia, por lo que ante una supuesta desaparición de boletas inmediatamente está la reposición, hasta tanto el delegado de escuela se comunica con los apoderados para que hagan llegar las boletas faltantes. Sí estamos muy preocupados por los últimos años, el modo en la utilización de las redes sociales y la manipulación de la información. Estamos celebrando en estos momentos un compromiso ético digital para las elecciones nacionales de este año, en donde distintos organismos, distintos representantes de distintos entes se comprometen a evitar la proliferación inexactas o noticias falsas y utilizar las herramientas y posibilidades en colaboración con las autoridades electorales, tratando de respetar el proceso democrático y la libertad de expresión. Entre algunos que participan, que están firmando este compromiso ético digital, está la totalidad de los partidos políticos nacionales y distritales, las alianzas, los presidentes de los bloques parlamentarios nacionales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Google, TikTok y asociaciones en general de los medios de prensa. Es decir, un poco resumiendo, estamos en una situación excepcional, lo dijeron quienes me precedieron en las explicitaciones, no nos alarma, o al menos no estamos preocupados de lo que sucedió en otros países, y en ese sentido entendemos que los mecanismos que venimos aplicando y las previsiones que venimos adoptando nos van a permitir llevar a cabo una elección normal para este año 2021. Si es necesario llevar a cabo todos aquellos controles que realizamos habitualmente, repetirlos el día de la elección: distanciamiento social, uso del barbijo, no ingreso, como explicaban, con personas que no son necesarias dentro del establecimiento, salvo los acompañamientos. Y vuelvo a repetirles, somos por demás optimistas que vamos a llegar a un buen puerto en estas elecciones. Muchas gracias.
Gracias, doctor Vista. Tengo algunas preguntas acá que han formulado que están dirigidas a alguna de ustedes. En primer término, para la doctora Agustido, la pregunta es: ¿qué padrón se utilizará en Salta el 15 de agosto? Y también si habrá observadores con diferencias. Hola, no le escuché, doctor, no sé si alguien me puede, si alguien lo escuchó, me puede decir cuál era la pregunta. Escuché que era para mí, pero no sé qué es lo que dijeron. Esa es sobre el padrón Sí. y observadores internacionales. Sí, la Si pregunta, vamos a tener doctora, en las elecciones nuestras, no está previsto observadores, justamente por esto de la pandemia. La idea es que no haya en esta oportunidad observadores, el tribunal no autorizó de que tengamos visitas, normalmente siempre las tenemos y viene mucha gente, porque esto del voto electrónico, la boleta electrónica atrae, pero en estas elecciones particularmente se ha decidido que no. Y del padrón, no sé qué era lo que preguntaban. ¿habrá observadores, doctora? Si habrá observadores, doctora. No, está bien, entonces eso está respondido, no tenemos previsto observadores. Para la doctora Burimborde, gracias doctora. La doctora Burimborde mencionó que votan los extranjeros en la provincia de Buenos Aires hasta el cargo del gobernador inclusive. ¿Es alta la proporción de extranjeros que tienen ustedes que estén anotados, registrados para votar y votan efectivamente o están en las listas, pero no hay una alta concurrencia de esta? En los últimos años ha crecido la cantidad, la participación. Yo diría que la participación de los extranjeros figuraban en las listas y donde más votaba el 20% de los inscriptos. Y en la última elección, en la del 2019, ya estamos en el 40%. Hay distritos donde se superó el 40% de los inscriptos. Y yo tengo la sensación, además, que se ha convertido en un padrón interesante. Un padrón de semejante volumen, a nivel local puede modificar resultados electorales. Estamos observando mucho más interés por parte de los partidos políticos respecto del padrón de extranjeros. Me parece sano, porque si los extranjeros van a votar, bueno, que los entusiasmen y que voten. Me parece que esto es bastante sano. Sí. Muy bien, doctora, gracias. Y hay una pregunta para el doctor Vista también. Doctor Vista, usted mencionaba que habían tomado contacto con otras instituciones como la que usted integra para ver cómo habían sido las recientes elecciones. Y la pregunta va dirigida, quiero ampliarla, pero va dirigida a saber si hubo la misma concurrencia que en épocas normales, en estas últimas elecciones, sobre todo en los países de Latinoamérica, o si hubo una lengua importante en la presencia electoral. Y lo que observamos es que hubo una mengua en la participación y se produjo en mayor cantidad, si bien hubo una disminución muy importante, se produjo en mayor cantidad en las personas en situación de riesgo y personas de edad avanzada. Son personas que no han asistido a las votaciones, pero en general en Perú, Ecuador, Chile, México, bajaron notablemente los índices de votantes.
Gracias, doctor. Yo ahora me quería pasar la palabra al doctor Alberto Pizano, que es profesor, que ha tenido también una gran experiencia en materia de justicia electoral cuando integraba la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de hacerlo, perdónenme que tengo que pasar una noticia de tipo parroquial, digamos, y es una de las personas más importantes de la Fundación, el doctor Carlos Blanco, que es el que está acá presente, cumpleaños. Feliz cumpleaños, Burito. Y una vez hecho el saludo, paso la palabra al doctor Pizano. Alberto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, una linda jornada. Hemos tenido 3 representantes de distintos ámbitos electorales. Y Argentina tiene, la verdad, que una particularidad que es destacable. Primero porque tiene una regulación nacional y tiene simultáneamente regulaciones provinciales. Las elecciones en Argentina, cuando no se dan por el sistema de simultaneidad, permiten que cada estado tenga su propia regulación independiente del sistema nacional. Y acá tenemos provincias que tienen sistema de lemas, provincias que tienen, como Córdoba, Santa Fe, que tienen sistema de boleta única, provincias que tienen el sistema de boleta electrónica, como Salta. Tenemos votantes extranjeros en Argentina y tenemos argentinos que votan en el extranjero. Y si hay algo para tener siempre en cuenta en esto, que es representarse que la justicia electoral está bajo sospecha siempre. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que supone que su derrota se debe a la ineficiencia de los demás. Entonces, si hay algo para preparar en la justicia electoral es todo, y hay que tener más recaudos que en ningún otro lugar, porque el sistema de revisión no es como en otros ámbitos de la justicia, donde hay apelaciones. El sistema de apelaciones existe, obviamente, pero una vez conocido el resultado de la expresión popular, de la votación popular, esto es lo que queda fijo en la conciencia de la ciudadanía. Insisto con que, bueno, hay provincias que tienen sistemas bicamerales, hay distribuciones de electorados en votos locales con sistemas de alianzas y sistemas de partidos locales, que hacen que la justicia electoral realmente sea muy exigida en este tipo de eventos periódicos. Diríamos que es una justicia olímpica, juega cada 4 años o cada 2 años, pero se lo pasa entrenando todos los santos días para hacer siempre medalla de oro. Gracias a todos ustedes. Gracias, Alberto. Le voy a pasar la palabra entonces a nuestro coordinador para que nos recuerde cuáles son las próximas actividades de Fundejus, y los voy despidiendo a quienes tuvieron a bien acompañarnos, y fundamentalmente a la doctora Burimbordi, a la doctora Ovejero y al doctor Bejas por su excelente participación en esta jornada. Emiliano. Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos su presencia y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos, haciendo un repaso para quienes no estaban conectados. El próximo martes 29 de junio, a las 18 horas, el rol del juez en el proceso penal acusatorio, en donde disertará Daniel Herbeta. El miércoles 7 de julio, a las 18 horas, abogar y juzgar en la emergencia, en la que disertarán Marcela Delange, Mateo Laborde y Ángela Ledesma. El miércoles 18 de agosto, a las 18 horas, función política del Poder Judicial, en la que disertarán Felipe Fusito, Silvia Larrufa y Daniel Lipovetsky. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos ustedes muy buenas noches.